De repente, aquel post en Moments con información de ubicación se me ocurrió y me volví y me dirigí allí. En el restaurante occidental sencillo pero lujoso, me paré frente a el enorme cristal y vi a Sienna inclinarse para besar a Brandon, y Brandon no se resistió. En aquel momento, decidí romper. Pero antes de que pudiera empacar mis cosas y marcharme, él me detuvo y me encerró en casa. Con los ojos rojos, repetía una y otra vez que me amaba. Brandon, ¿no regresas esta noche? Escuché mi propia voz apática. Hubo un momento de silencio al otro lado del teléfono, y luego simplemente dijo, estoy haciendo horas extras. De acuerdo, entonces me voy a acostar. No te esperaré. Colgué el teléfono y miré el edificio de oficinas frente a mí sin luces encendidas. Mi mirada se fijó en la oficina de Brandon. De hecho, llegué abajo de su empresa antes de su hora de salida, y esa habitación nunca se había iluminado. El ambiente frío y vacío poco a poco llenó mis fosas nasales. No me quedé allí más tiempo y me marché en coche. Ahora, no me importaba en absoluto a dónde se había ido. Si no supiera que su exnovia Sienna había vuelto hace un mes, quizás hubiera tenido una pelea histérica con él hoy. En una fiesta hace algún tiempo, el amigo de Brandon, Roland, se emborrachó y se acercó a Brandon con una botella de vino en la mano. Le dio una palmada en el hombro y murmuró, ¿sabes que Sienna volverá pronto? Pero ya no te importa, después de todo, ya tienes una novia. La atmósfera se congeló de inmediato, y él de repente se sobrió, se rió y cambió de tema. Brandon no abrió la boca en ningún momento. Solo jugaba con el vaso de vino delante de él, y su expresión era inescrutable. Yo también fingí no haber escuchado y actué como si nada hubiera pasado. Hasta que la fiesta terminó, él nunca volvió a mencionarlo después de llegar a casa. Quería tomar una ducha. Me quité el abrigo y caminé hacia el baño cuando me detuve y miré atrás. Él estaba sentado en el sofá, mirando hacia abajo y fijo en algo. El cigarrillo entre sus dedos casi le quemaba la piel. ¿Brandon? Me volví y lo llamé. Pareció regresar a sus sentidos y respondió. ¿Qué te pasa? Lo miré fijamente. Él tiró casualmente el colchón del cigarrillo y dijo con voz calmada, nada. No le hice más preguntas, pero siempre había una leve inquietud rondando en mi corazón. Tal vez precisamente porque tenía una vaga sospecha en aquel momento, no continué preguntando. Después de tomar la ducha y acostarme, Brandon todavía no había regresado a la habitación. Me encorvé al cabecero de la cama para aliviar esta inquietud. Media hora después, justo cuando me estaba quedando dormida, la puerta se abrió. Brandon se acercó directamente a la cama y se arrodilló sobre ella con una pierna. Al siguiente segundo, mi tobillo fue agarrado repentinamente y mi cuerpo fue arrastrado bruscamente. Me desperté de inmediato, y las palabras de pregunta se me bloquearon antes de poder preguntarlas. Sentí que Brandon estaba usando más fuerza que de costumbre. Pero al final, no dije nada y solo me apreté los dientes y aguanté. Después de que todo se hizo silencio, se dio la vuelta y se durmió con la espalda hacia mí. Desde el principio hasta el final, solo fue silencioso y contundente, sin decir ni una palabra. Y yo también me quedé tendida en la cama hasta el amanecer. A la mañana siguiente, Brandon abrió ligeramente los ojos y vio que yo estaba despierta. Estiró la mano, puso el brazo alrededor de mi cintura y me atrajo hacia él. Su voz era ronca. ¿Por qué te has despertado tan temprano, cariño? Al escuchar esta forma de dirigirse a mí, mis pestañas no pude evitar temblar. Puse lejos su mano, me senté y lo miré hacia abajo. Cuéntame sobre Sienna. Después de un momento de silencio, él se sobrió inmediatamente y también se sentó. Me miró durante unos segundos. ¿Por qué mencionarla de repente? Mis ojos vagaron por su rostro.
Solo quiero saber quién te hizo ser tan anormal anoche y de quién evitaste hablar. Estás exagerando. Además, no hay nada que decir. Me apoyé en el cabecero de la cama y volví la cabeza para mirar hacia la ventana sin decir nada. Después de una larga confrontación en silencio, él de repente me levantó y me abrazó desde atrás. Su cálido aliento se esparció en mi oído. No quería mencionarlo por temor a que te pudieras equivocar, pero como quieres escucharlo, te lo diré, Cynthia. Su voz llevaba un tono persuasivo que se ajustaba a lo que yo quería. Su mano que llegaba desde atrás se envolvió en la mía, jugando con ella de vez en cuando. Ella se fue hace mucho tiempo. Que vuelva o no ahora no tiene mucho que ver conmigo. Después de todo, tengo una novia. Mientras hablaba, él tocó suavemente la nuca con la cabeza. Miré sin parpadear la pared blanca de enfrente y dije con voz calmada, ¿y si no tuvieras una novia? La persona detrás de mí se quedó inmóvil solo por un momento y luego se rió suavemente. No hagas esas suposiciones, Cynthia. Ya te tengo. Todo mi corazón es tuyo. Esta frase fue como una pastilla calmante, y me sentí consolada. Parpadeé mis ojos cansados, me volví y lo abracé, enterré mi cabeza en su cuello y dije con voz ahogada, dime que me amas. Él acarició la parte de atrás de mi cabeza y me besó el cabello. Te amo. Por supuesto que te amo. Su tono serio no parecía falso, lo que también me hizo no poder entender durante mucho tiempo por qué me trataba así aunque me amaba. Hasta más tarde, vi casualmente una frase en línea, solo porque te ama no significa que no pueda amar a otros. No sabía cuánto tiempo duraría el volverá pronto mencionado por su amigo de la infancia. Con el paso de los días, la inquietud en mi corazón se hizo más y más pesada. Pero delante de él, siempre fingí que nada estaba mal y no le permití descubrir el corazón en colapso y caótico bajo mi apariencia calmada. Esa noche, tuve un sueño extremadamente vivo. En el sueño, Brandon y yo estábamos caminando hacia casa después de hacer compras en el supermercado cuando una chica vestida de un vestido largo de color plateado verde corrió hacia nosotros llorando y abrazó a Brandon. Ella dijo que nunca lo había olvidado y preguntó si podían volver a estar juntos. Me quedé de lado, frunciendo el ceño y a punto de separarla. ¿Qué le pasa a ella? ¿Abrazar el novio de otra persona casualmente? La mano que acababa de extenderme se congeló en el aire. Brandon soltó las cosas de sus manos y la abrazó de vuelta. Dijo, de acuerdo. Me incorporé bruscamente, con el corazón latiendo fuerte. ¿Qué te pasa? Volví la cabeza mecánicamente y la miré boquiabierta al hombre de al lado que había sido despertado por mí. ¿Cynthia? Él apartó el cabello de delante de mis ojos y me miró frunciendo el ceño. En este momento, finalmente volví completamente en mis sentidos, y mis miembros entumecidos recuperaron la sensación. ¿Tuviste una pesadilla? Calmé mi respiración, y mi visión poco a poco se volvió clara. Sí. Pero mi voz todavía temblaba. Me miró durante un rato pero no dijo nada. Solo me ayudó a acostarme de nuevo, me abrazó cara a cara y acarició suavemente mi espalda con una mano. Después de un rato, la somnolencia me volvió a invadir. Mientras me estaba quedando dormida, oí su voz. Cynthia, las cosas que te preocupan nunca pasarán. Brandon notó mi ansiedad pero tactfulmente no lo dijo directamente. Después de esa noche, como si tuviera en cuenta mis sentimientos, incluso cuando estaba en el trabajo, la frecuencia de sus mensajes a mí aumentó significativamente. Cariño, he estado en una reunión durante 3 horas seguidas. Ahora voy a cenar. ¿Has comido obediente? Tengo que hacer horas extras esta noche y probablemente no regresaré hasta las 9. Cariño, si me extrañas, envíame un mensaje. Cariño, voy a la sucursal más tarde y te recogeré justo a tiempo del trabajo.
En medio de su cuidado meticuloso en todos los aspectos y su protección minuciosa de mis emociones, mi inquietud poco a poco se desvaneció. Justo cuando todo estaba a punto de volver a la normalidad, Sienna volvió. Brandon me lo dijo él mismo. Hoy, un chino residente en el extranjero vino desde la sede central y fue nombrado directamente como subdirector a cargo. Estaba sirviendo helado y viendo la televisión sin notar su expresión. Eso es sorprendente. Lleva un puesto igual que el tuyo desde el momento en que llega. Él cogió el control remoto y apagó la televisión. El sonido de la televisión se interrumpió. Volví la cabeza a mirarlo, perpleja. Es Sienna. El ruido del tráfico bullicioso afuera entró en la habitación a través de las ventanas abiertas. Pero me sorprendió su tono tranquilo y no pude moverme. Brandon me miró con una expresión solemne y luego tomó mi mano. En el momento en que me tocó, me di cuenta de lo fría que estaba mi mano. No seas así, Cynthia. Ella solo está aquí para adaptarse a los procedimientos. Pronto será transferida. Miré las cejas fruncidas en su rostro porque estaba preocupado por mí. Ya ha hecho suficiente por mí. No seas tan difícil. Es solo una exnovia. Él dijo que no habría nada entre ellos más. Tal vez solo sea demasiado sensible. Forcé una sonrisa y dije con un tono fingido de seriedad, entonces tienes que prometer mantenerme distancia de ella. Prometo. Me atrajo hacia sus brazos como si se sintiera aliviado. Nada había cambiado. Brandon todavía me enviaba mensajes con frecuencia y me llamaba de vez en cuando. Hice todo lo posible para reprimir esa espina en mi corazón y me dije a mí misma que lo confiaría. Normalmente salía del trabajo antes que Brandon. El viernes, tuve una idea y fui a esperarlo abajo de su empresa. Originalmente quería sorprenderlo, pero vi a una mujer alta saliendo con él. Casi de inmediato, reconocí de inmediato que era Sienna. Aunque nunca la había visto antes. Los dos se detuvieron en la entrada y estaban hablando. Sienna sonreía con los labios curvos. Pero desde este ángulo, no podía ver claramente la expresión de Brandon. Sin dudar, puse una sonrisa generosa y me acerqué a los dos. Cariño, ¿por qué acabas de salir? Te he estado esperando mucho tiempo. Tomé su brazo como si no viera a la mujer de frente. Sentí que el brazo que estaba sosteniendo se tensó por un momento. ¿Por qué no me dijiste que estabas aquí? Su rostro era como siempre. ¿Esta es tu novia? Dijo Sienna. Antes de que Brandon pudiera hablar, sonreí y la miré. Sí. ¿Y tú quién eres? Ella también sonrió radiante. Soy la colega de Brandon, Sienna. Tu pulsera es bonita. ¿Puedo agregarte en WeChat y pedir el enlace? Sus ojos se fijaron en la mano con la que estaba sosteniendo a Brandon. La compré en una tienda física y había una cerca de su empresa. Había un logo tan grande en la pulsera. A menos que fuera ciega, un chino residente en el extranjero no podía no reconocer esta marca. Pedir el enlace era solo una excusa. No estaba segura del propósito de que ella me agregara en WeChat, pero obviamente, no venía en paz. Dije sonriendo, claro. Acabo de encontrarla cuando bajaba las escaleras, dijo Brandon en cuanto nos subimos al coche. Me recosté en el asiento del pasajero y no respondí. El ambiente aburrido siguió espesándose. De reojo, vi que bajó la ventanilla de su lado y luego escuché el sonido de un encendedor. Brandon rara vez fumaba en el coche. Sabía que no estaba acostumbrada al olor de los cigarrillos. Bajé la ventanilla también y volví la cabeza a mirar las escenas que se alejaban rápidamente afuera. Podrías haber ignorado a ella. ¿Qué? Volví la cabeza a mirarlo. Era después de la hora de trabajo. Solo estabas charlando, ¿verdad?
lo observé por lo menos 5 minutos. Podrías haber encontrado una excusa para terminar la conversación con ella. ¿No entiendes el principio de evitar sospechas con tu ex? Sé que eres educado y eso te hace ser cortés, pero a veces desearía que fueras un poco menos cortés. No escuché su respuesta más, pero los cigarrillos entre sus dedos siguieron uno detrás de otro sin parar. Ninguno de los dos dijo otra palabra hasta que cenamos por la noche. Me lavé y volví a la habitación. Pero Brandon no entró. Después de esperar media hora más, no pude evitar reflexionar si mi reacción había sido demasiado extrema hoy. Después de dudar un momento, abrí la puerta y caminé hacia la sala de estar. Es casi las 11. ¿No entras a dormir? Me paré frente a él y mi voz se suavizó sin querer. Él apagó la pantalla de su teléfono, apagó el cigarrillo a medias y miró hacia abajo mientras decía, me he resfriado un poco. Dormiré en la habitación de huéspedes los próximos días. Se levantó y me tocó la cabeza. Cynthia, ve a dormir temprano. Luego, sin esperar mi respuesta, entró en la habitación de huéspedes y cerró la puerta, dejándome parada allí en silencio. El resfriado era solo una excusa. Por alguna razón inexplicable, inicié una guerra fría con Brandon. Dejó de enviarme mensajes. Salí del trabajo a las 5, pero siempre no regresaba hasta las 8 o las 9. Durante mucho tiempo, me senté sola en la mesa de comedor. No tocaba mis palillos hasta que la comida se enfriaba por completo. Así, esperaba tercamente que él regresara a cenar, pero no le hice una sola llamada telefónica. Porque él no había dicho que no regresaría a cenar por la noche. Cuando Brandon no regresó a tiempo de nuevo, estaba esperando y navegando por Moments mientras esperaba. El último post era de Siena. Había 9 fotos en una cuadrícula, con la leyenda, recorriendo lugares antiguos juntos. Después de ver las 9 fotos, el rostro completo de Brandon no apareció en ninguna de ellas, pero los puños y relojes que se veían en varias fotos eran sin excepción de Brandon. Esta era la muestra desafiante y abierta de Siena. Abrí calmadamente el número de teléfono de Brandon. Esta era la primera vez que lo llamaba después de la Guerra Fría que había durado muchos días. Después de que la llamada se conectó, él no dijo nada. Brandon. Sí. ¿Cuándo saldrás del trabajo? He cocinado la cena y te estoy esperando para que vuelvas a casa. Hubo un silencio al otro lado durante unos segundos antes de que él dijera en voz baja. Pronto saldré del trabajo y estaré en casa en 20 minutos. Parpadeé. De acuerdo. En menos de 20 minutos, hubo un golpe en la puerta de la entrada. Había calentado todos los platos y los saqué. Sonreí como si nada hubiera pasado. ¿Estás tan tarde hoy? Sí, hubo algunos problemas con el contrato. No dije nada más y me senté a comer. Mirando su arroz apenas tocado y los platos que solo picoteaba de vez en cuando, de repente sentí que esta armonía fingida superficial era tan sin sentido. ¿No puedes comer? Dejé mis palillos y lo miré con calma. No. Él hizo una pausa y luego siguió comiendo. Si no puedes comer, entonces no te forces, Brandon. ¿Ya no comiste? Él me miró. ¿Qué quieres decir? Agarré el Moments de Siena y se lo mostré. Entonces, escuché que él se rió suavemente. ¿Te has dado todo ese trabajo solo para probarme, Cynthia? ¿No tienes nada que decir? Lo miré con burla. ¿Qué hay que decir? En cualquier caso, no me creerás, ¿verdad? Abrió la boca, queriendo decirle que lo escucharía si él explicaba. Pero después de que él dijo eso, empujó su silla y volvió a la habitación de huéspedes. Una vez más, me dejó sola. La relación entre Brandon y yo cayó a un nivel histórico bajo. Aunque vivíamos bajo el mismo techo,
Siempre sentía que él se alejaba más y más de mí. Él se había quedado en la habitación de huéspedes. De vez en cuando, me sentaba a propósito en la sala de estar, esperando que él saliera, queriendo decirle algo, pero siempre cerraba mi boca bajo su mirada indiferente. Sabía que persistir así no tenía mucho sentido, pero simplemente no quería romper tan fácilmente. Ese día, estaba de día libre. Brandon fue al trabajo como de costumbre a la hora habitual y todavía no dijo una palabra a mí. Me senté en silencio en la mesa de comedor bebiendo gachas. Cuando escuché el sonido de la manija de la puerta de la habitación de huéspedes siendo presionada, rápidamente levanté la cabeza para mirar a Brandon, quien ya estaba vestido. Pero él solo miró hacia abajo y se dirigió directamente a la entrada, se cambió los zapatos y salió. Desde el principio hasta el final, no miró el desayuno para 2 personas que estaba dispuesto en la mesa. Con un portazo que se llevó todos los sonidos, solo quedó silencio en la gran habitación. Bajé la cabeza más, y el vapor caliente se dirigió directamente a mis ojos. Parpadeé, y 2 lágrimas cayeron una detrás de la otra en el cuenco. Por la tarde, cuando estaba ordenando cosas viejas en la habitación, vi el antiguo teléfono celular de Brandon que había reemplazado hace unos días en el cajón. Normalmente, rara vez veía su teléfono, pero en aquel momento, de alguna manera lo saqué y lo desbloqueé. No podía acceder a las aplicaciones de redes sociales, así que hojeé casualmente otras aplicaciones. Cuando hice clic en la aplicación de notas, me quedé helada. Me enteré hoy de que Cynthia todavía no le gusta la colchina. Cynthia le tiene miedo a los bichos. Recuerda rociar insecticida antes de viajar de negocios. Está casi al final del mes. Comprueba si hay suficiente azúcar moreno y parches para calentar el útero en casa cuando salgas del trabajo y regreses. Deslizó una por una y, sin darme cuenta, pasé media hora leyéndolas. La suave luz del sol se brilló sobre mí, y sentí una calidez que había perdido de vista. Mi corazón, que se había ido enfriando gradualmente en estos días, se volvió cálido de nuevo. Cuando Brandon estaba a punto de salir del trabajo, me arreglé a propósito y conduje para buscarlo. Justo cuando tomé la iniciativa de romper el hielo, me topé con su oficina, que no debería haber estado oscura a esta hora. Luego vi de nuevo el Moments de Siena, y fue como si me hubieran vertido agua fría de la cabeza a los pies. Arrastrando mi cuerpo golpeado, seguí la ubicación mostrada en Moments para enfrentarme a algo que no quería admitir. En el momento en que Siena besó a Brandon, él no se esquivó. Los fuegos artificiales explotaron detrás de mí, y entre los ruidos de las personas alrededor, había muchos gritos de Feliz Navidad. Moví mis dedos rígidos. Entonces, hoy era Navidad. Las 2 personas dentro de la ventana volvieron la cabeza siguiendo el sonido de los fuegos artificiales y, por casualidad, se encontraron con mi mirada. La cara de Brandon se volvió cenicienta en un instante, y luego salió corriendo del restaurante. Siena, por otro lado, se veía mucho más tranquila. Curvó sus labios rojos y salió casualmente, sosteniendo el abrigo de Brandon. Puse mis manos en los bolsillos de mi abrigo y me quedé donde estaba. Cynthia. Brandon se paró frente a mí y dijo con voz ronca. Aunque eran ellos los que habían sido infieles, me sentí extremadamente avergonzada. Lo siento, Cynthia. No tiene nada que ver con Brandon. Solo no pude controlarme. Dijo Siena generosamente. La miré fijamente, incapaz de creer que pudiera decirlo tan calmadamente. Me acerqué a ella. Entonces, ¿por qué no pudiste controlarte? Dije suavemente, ¿es porque te faltó educación familiar cuando eras joven y ahora no tienes ningún límite o naces tan mala? Siena no pareció esperar que yo pudiera ser tan despiadada. La sonrisa se congeló en su rostro. Brandon se adelantó a tiempo y apartó a Siena un poco más lejos. Me paré frente a mi novio y su exnovia, viéndome tan desamparada.
Dije la primera frase a Brandon hoy. ¿Qué pasa, Brandon? ¿Tienes miedo de que la golpee? La calma que había intentado fingir con tanto esfuerzo todavía dejó escapar un poco de un tono lloroso. No. No llores, Cynthia. Brandon extendió la mano, intentando secar la esquina de mi ojo, pero di un paso atrás para evitar su toque. Tomé una profunda respiración y traté de contener mis sollozos mientras decía, Brandon, no has cumplido las promesas que me hiciste. Había tomado una vez sus dos frases como las creencias que me sostenían durante ese periodo de Guerra Fría. Te amo. Por supuesto que te amo, Cynthia. Las cosas que te preocupan no pasarán. Mirando sus ojos sombríos, me cesé la humedad de las esquinas de mis ojos y, de repente, sonreí. No puedo aceptar la traición, así que es mejor que... Cynthia, ¿vamos a casa primero? La voz de Brandon era suplicante, y sus eyes también mostraban un tono de color rojo. Parecía saber lo reacio que estaba a tener contacto con él ahora. Su mano que estaba a punto de tomar la mía se detuvo por un momento, y luego agarró la manga alrededor de mi muñeca. Me tiró y caminó un par de pasos. Entonces, una voz sonó débilmente desde detrás. ¿Y yo qué, Brandon? Sienna miró con frialdad. Entonces, sentí que la muñeca que él estaba sosteniendo se tensó. Brandon apretó la mandíbula. Ambos sabemos lo que pasó hace un momento. Sienna, tengo una novia. Te he dicho muchas veces, pero siempre finges no oír. Esta es la última vez que te lo digo. Su tono era tan indiferente como si no hubiera sido él el que la besó hace un momento. Renunciaré mañana. No me contactes de nuevo. Brandon estuvo en silencio durante todo el camino hasta llegar a casa. Me senté en el sofá frente a él, mirando sus ojos abatidos. Realmente no tuve nada que ver con ella. Tan pronto como terminó de hablar, no pude evitar soltar un suave gruñido. Brandon también se retorció los labios en una sonrisa autoirónica cuando lo escuchó. Sé que no me crees, pero es la verdad. Nunca pensé en traicionarte. Explicó de manera lógica. Justo ahora Sienna dijo que había algo en su rostro y se inclinó para ayudarle a limpiarlo. Entonces, su cabello accidentalmente se enganchó en el botón de su camisa. Él acababa de inclinar la cabeza para sacarlo cuando Sienna lo besó. No tuvo tiempo de esquivar. ¿Todavía no me crees, Cynthia? La sonrisa de Brandon era un poco pálida. Para ser honesto, es realmente difícil creerlo. No es la primera vez, Brandon. Tuviste una guerra fría conmigo durante un mes por ella. Tú sabías claramente que ya había cocinado la cena y te estaba esperando en casa, pero todavía no volviste a casa después del trabajo y saliste a cenar con ella. Expuse sus acciones con un sentimiento amargo. Pero no le dije que había querido reconciliarme con él hoy. Era simplemente demasiado vergonzoso. Brandon cerró los ojos. No pretendía tener una guerra fría contigo. Solo no sabía qué hacer para que me confiaras. Nunca pensé en cenar solo con ella. La última vez, fue una reunión de clase y había mucha gente. Esta vez, también se suponía que habría un colega, pero tuvo algo urgente y no vino. Puedo mostrarte los registros de chat. Miré a sus ojos y estaban llenos de franqueza y sinceridad. Recordando su mención de renunciar a Sienna, vacilé por un momento. Se levantó y se acercó, luego se arrodilló frente a mí y me miró firmemente hacia arriba mientras decía, Cynthia, ¿vamos a casarnos? Al oír esto, todavía me sentí conmovida por un momento. Luego continuó, cambiaré de trabajo y me iré a una empresa más cercana a ti. En el futuro, iremos y volveremos del trabajo juntos. Solo te amo. Confía en mí una vez más, ¿de acuerdo? Brandon tomó mi mano y entretejó nuestros dedos, derribando una por una las líneas de defensa que acababa de establecer. De repente,
El teléfono celular de alguien sonó fuerte, trayéndome de vuelta a la realidad. Rápidamente le empujé la mano y corrí hacia la habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Él mostró una por una toda la evidencia frente a mí para probar que no había sido infiel, y finalmente, cuando habló de casarse, me impactó como un golpe mortal. Vacilé. Todavía lo amaba, pero no sabía si podía superar el obstáculo de Siena. Los detalles en la nota de su teléfono y el beso en el restaurante occidental esta noche estaban librando una batalla feroz en mi mente, y mis pensamientos estaban en un desorden total. En este momento, mi teléfono sonó inoportunadamente. Hice clic en él. Era la primera vez que Siena me enviaba un mensaje. Había solo una captura de pantalla de una conversación. Si volviera a suceder, ¿todavía te separarías de mí?, preguntó Siena. No. La fecha era hace un poco más de un mes, probablemente cuando Brandon acababa de enterarse de que Siena estaba a punto de regresar a China. Lo miré en silencio durante unos segundos. En este momento, de hecho, estaba un poco agradecida a Siena por devolverme a la realidad a tiempo. Estaba casi conmovida. Puse las capturas de pantalla frente a Brandon y propuse con calma romper. No estoy de acuerdo. Brandon se sacudió la ceniza del cigarrillo. Ese día estaba borracho. Cuando me desperté a la mañana siguiente y vi los mensajes, me arrepentí. Ya no le presté más atención a su explicación. Después de un golpe tras otro, estaba un poco númida. Estaba demasiado cansada para seguir lidiando con él, así que me levanté y volví a la habitación para empacar mis cosas. Esta casa fue comprada por Brandon, así que era justo que me fuera. ¿A dónde vas? Brandon entró en silencio a la habitación, apoyándose en la puerta con el cigarrillo todavía entre sus dedos. Parpadeé. Realmente no sabía a dónde ir. Solo podía quedarme en un hotel durante algunas noches antes de buscar otro lugar para vivir. No le importó que lo ignorara. Se acercó y cogió casualmente mi teléfono móvil. Me quedé helada por un momento. ¿Qué estás haciendo? He dicho que vamos a casarnos. Cynthia, puedes hacer todo el alboroto que quieras en casa. Solo voy a pretender no oírte cuando digas que quieres romper, pero no juegues trucos como huir de casa. Mientras hablaba, ya había apagado mi teléfono móvil y lo había metido en su bolsillo. Casi me dio ganas de reír de rabia. No podía creer que Brandon hiciera algo tan coercitivo. ¿Y si nunca estoy dispuesta? ¿Vas a encerrarme el resto de mi vida? No lo sé, dijo con el cigarrillo en la boca y los ojos bajos. Al menos no puedo dejarte ir por ahora. Dejé mis maletas y lo miré fijamente. Por un momento, realmente quería preguntar que si quería casarse conmigo, ¿por qué envió esos mensajes a Siena y fue a cenas donde ella estaba? Después de ser encerrada en casa de forma disimulada, empecé a mantener deliberadamente un estancamiento en esta relación con Brandon. Brandon ni siquiera me dio la oportunidad de llamar a la empresa para pedir permiso. Tampoco me tomé demasiado en serio, ya que ya había planeado renunciar de todos modos. Sin embargo, ser despedida por ausentismo sin motivos adecuados tendría algún impacto en la búsqueda de un trabajo en la misma industria en el futuro. ¡Qué interesante! Le había preguntado discretamente muchas veces si regresaría a dormir en la habitación principal, pero él siempre evitaba responder. ¿Qué estaba haciendo ahora? Brandon, ¿esto es interesante? Si insistes en dormir en la habitación principal, yo puedo dormir en la habitación de huéspedes. Viendo su actitud como si no me hubiera oído, también puse una cara fría. Levanté directamente la manta y me bajé de la cama, planeando esquivarle y ir a la habitación de huéspedes. Pero en el siguiente momento, me agarró por la cintura y me tiró de vuelta a la cama. Brandon. Él sonrió amargamente y dijo, Cynthia, no voy a hacer nada. No necesitas reaccionar de forma exagerada.
El paranoia que Brandon había mostrado recientemente gradualmente superó mi comprensión de él. Desafiarlo solo tendría consecuencias negativas al final. Por lo tanto, le permití regresar a la habitación principal. Por fortuna, como él había dicho, no hizo nada. Solo puso su mano en mi cintura. Cuando estaba a punto de quedarme dormida, escuché el susurro de la persona detrás de mí. Cariño, ¿qué puedo hacer para que me perdones? Agité estos días solo durante una semana antes de no poder evitar confrontarme con Brandon. ¿Cuánto tiempo planeas mantenerme encerrada? Cynthia, no uses la palabra encerrar. Solo quiero que te quedes en casa conmigo. Estaba cansada de su tono indiferente durante esta semana, así que suspiré. Tú insistes en pensar que tu error no es lo suficientemente grave como para romper, así que me encierras aquí, esperando que cambie de opinión. Pero solo quiero preguntarte una cosa. Cuando estabas conmigo, ¿alguna vez te arrepentiste de romper con Sienna? Agarró con fuerza el borde del sofá, con tanta fuerza que las venas en sus manos se hincharon. La expresión de lucha en su rostro decía todo. No podía responder. Le respondí con un tono seguro, sí, lo hiciste. En aquel momento, estabas conmigo pero pensando en Sienna. De hecho, estabas siendo infiel en ese momento. Su voz era tan ronca que parecía que estuviera haciendo todo lo posible por soportar algo. Entonces, ¿qué esperas que haga, Cynthia? Partamos en buenos términos. No tiene sentido seguir arrastrando esto. Levantó la cabeza para encontrar mi mirada, intentando forzar una sonrisa. Movió los labios pero todavía no pudo hacerlo. Finalmente, solo dijo suavemente, de acuerdo. Entonces, puedes darme otra oportunidad. Teniendo en cuenta la desventaja en la que me encontraba atrapada allí en aquel momento, finalmente asentí. Viendo que no me negué, finalmente curvó los labios, pero la sonrisa era bastante forzada. Después de dejar la casa de Brandon, bloqueé completamente la información de contacto de Brandon y Sienna y cambié de trabajo. Después de adaptarme al nuevo trabajo durante casi 2 meses, un día al mediodía, cuando bajé a comer con el gerente de la parte A con quien acababa de terminar las negociaciones, vi casualmente a Brandon parado en la entrada del edificio de oficinas con una caja en la mano. Durante el tiempo desde que nos separamos, rara vez pensé en él porque estaba ocupada con el trabajo. Probablemente porque mi amor por él había sido agotado por sus repetidos heridos. La iniciativa que tomé el último día fue solo un desperdicio de valor sin sentido. Noté que su mirada se enfrió instantáneamente cuando divisó a Harper de la parte A mi lado. Volví la cabeza y sonreí con una disculpa a Harper. Presidente Harper, lo siento. Ha surgido algo inesperado y no puedo invitarte a comer. Te haré una cita para otro día. Él era muy caballeroso y no preguntó nada. Solo asintió suavemente y dijo, está bien, Miss Cynthia. Hagamos una cita para otro día. Después de que Harper se alejó, Brandon se acercó lentamente hacia mí. ¿Querías verme por algo? Apretó los ojos y miró la figura alejándose con una expresión ambigua y dijo, ¿quién es él? Un socio comercial. Su tono se suavizó un poco. Hoy es tu cumpleaños. He traído un pastel. Me quedé atónita por un momento. Había estado tan ocupada que me había olvidado de mi propio cumpleaños. No esperaba que Brandon lo recordara. No, gracias. Hoy estoy muy ocupada. Después de decir eso, entré directamente de vuelta al edificio de oficinas y ya no tenía ganas de comer. Una voz baja llegó de detrás de mí, Cynthia. Solo pretendí no oírla y me marché directamente. Al mediodía, todos en la oficina se habían ido a comer y yo era la única que quedaba. Así que cuando llegó el pedido a domicilio, el repartidor vino directamente hacia mí sin dudarlo. Pensé que era pedido por Brandon, así que eché un vistazo a la bolsa del pedido a domicilio y no la tomé.
No pedí esto, así que no lo acepto. En cuanto a cómo tratarlo, puedes preguntar a la persona que lo pidió. El repartidor se marchó perplejo. Después de un rato, recibí una llamada de Harper. ¿Ya has comido? Me quedé atónita por un momento. ¿Fue eso pedido por el presidente Harper? Una risa baja y suave llegó a mis oídos a través del teléfono. No estaba seguro si ya habías comido o no. Solo vi que no te veías bien en aquel momento y, subconscientemente, pensé que probablemente no disfrutarías esta comida. Por supuesto, si ya has comido, puedes considerarlo como un snack extra. Por un momento, no supe qué decir. De hecho, había notado mi estado de ánimo. Unos minutos más tarde, el pedido a domicilio llegó de nuevo. El retraso hizo que el repartidor estuviera un poco enfadado. Sonreí con vergüenza, lo tomé y no me negué de nuevo. Por la noche, mi teléfono móvil me recordó una advertencia amarilla de fuertes vientos. Eché un vistazo y no le presté mucha atención. Después de trabajar media hora de horas extras, salí del edificio de oficinas. En el viento helado, Brandon estaba parado en silencio. Parecía que todavía estaba parado donde lo vi al mediodía y no se había movido en absoluto. Sonrió débilmente. ¿Estás fuera de trabajo? ¿Estás libre ahora? Mientras decía eso, sacudía la caja del pastel en su mano. Mi mirada se desvió hacia abajo, and the creamy white box made his frozen knuckles look even redder. Viendo que no decía nada, siguió hablando solo para sí. Afortunadamente, es invierno, y el pastel no se ha derretido. No le pregunté si había estado esperando aquí todo el tiempo. Solo le dije de forma directa, Brandon, ¿alguna vez has pensado que quizás simplemente no quiero pasar tiempo contigo? Se sentó en la plataforma de piedra, sacó con cuidado el pastel y lo miró hacia abajo. Después de un largo rato, dijo en voz baja, pero no prometiste darme una oportunidad. No creía que no pudiera adivinar que solo había accedido a él como una medida provisional en aquel momento. Entonces, lo siento. He roto mi promesa. No me preocupé por sus sentimientos y dije con voz calmada. La temperatura cayó bruscamente hoy. Al mediodía, solo llevaba un abrigo de lana, el cual no podía resistir la baja temperatura en este momento. Otro soplo de viento frío de la noche se llevó, y los hombros de Brandon temblaron. Lo miré durante unos segundos. Siguió con los ojos fijos en el pastel. No insistí más. Me abracé con fuerza con mi abrigo de algodón y me di la vuelta para marcharme. ¡Feliz cumpleaños! Cynthia. Su voz fue llevada por el viento a mis oídos. Hoy hace realmente frío. Daban saltos con mis pies y no pude evitar preguntarme si era por esta ciudad. Creo que probablemente no me puedo adaptar a este lugar. Cuando salí del garaje subterráneo en coche y pasé por aquí de nuevo, Brandon todavía estaba sentado en la plataforma de piedra y no se había ido. En la zona abajo vacía y oscura, estaba solo con ropa ligera, cavando en el pastel y comiéndolo poco a poco. Aparté mi vista y, sin querer, apliqué el acelerador y me marché velozmente. Al día siguiente, recibí una llamada de Roland después de mucho tiempo. Cuñada, Brandon tiene fiebre y está hospitalizado. Le pedí que te llamara. Tiene 39 grados de fiebre pero todavía pretende que nada está mal. Lo vi coger el teléfono y sostenerlo durante mucho tiempo sin marcar. Cuando le pregunté, dijo que no te gustaría que te llamara. Probablemente también has oído que Sienna hizo un montón de problemas cuando os separasteis. Sienna es su primer amor. Todos pensamos que Brandon se casaría con ella en aquel momento. Hasta que os pusisteis juntos, me di cuenta de que sus sentimientos por Sienna no eran nada en comparación con lo que sentía por ti. Pero cuando estaba en una relación contigo, tenía una actitud de que no podía vivir sin ti. Sabía que nunca podría dejarte en su vida.
Cuñada, piensa en ello. ¿Es Brandon realmente tan imperdonable? Si realmente no puede superar ese obstáculo, solo pretende que no he dicho nada hoy. Después de decir eso, colgó el teléfono rápidamente. Me quedé en la posición de sostener el teléfono, y mis pensamientos eran un poco lentos. De repente, el líder del equipo del proyecto entró, levantó una carpeta y preguntó en voz alta: «La sucursal en Yunnan va a tomar algunos de nuestros proyectos. ¿Hay alguien dispuesto a ser transferido allí con el proyecto?». De repente me volví a mirar. La carta de traslado en mi mano era como un trozo de madera flotante que un ahogado agarra en el borde de la asfixia en el vasto océano. Tan pronto como llegué a Yunnan, no sorprendió que recibiera una llamada de Brandon. «Cynthia, ¿realmente hemos llegado al punto en el que uno de nosotros tiene que irse y nunca volverse a ver?». Olía la humedad en el aire, y la brisa suave que se me acercaba era más suave que la de Pekín. Ignoré el ligero temblor en su voz y suspiré, mostrando solo una honestidad de transacción. «No puedo negar que me sentiría mejor si no estoy en la misma ciudad que tú». Después de un momento de silencio, una suave risa llegó del otro extremo del teléfono. No sé por qué. Aunque estábamos a miles de kilómetros de distancia a través del teléfono, todavía podía sentir la tristeza en esa risa. «Te amo, Cynthia. Te amo, realmente te amo». Seguía repitiendo estas palabras. De repente, me di cuenta de que Brandon en realidad era una persona muy torpe cuando se trataba de relaciones. Cuando lo sospeché de infidelidad, solo puso la evidencia frente a mí de forma directa y no podía decir muchas palabras persuasivas. Otro ejemplo es ahora. Solo podía usar las 3 palabras «te amo» para retenerme tercamente e impotentemente. Salí de la habitación, miré las nubes suaves en el cielo bajo y me quedé más segura de que me gustaría este lugar. «Brandon». Levanté la mano y miré la escena en el cielo a través de mis dedos. «Deja ir, ¿de acuerdo?». Después de eso, cambié mi número de teléfono móvil y perdí el contacto con muchos amigos en Pekín. También nunca volví a escuchar de Brandon. Fue solo cuando llegué a la sucursal que supe que la razón por la que la sede central comenzó a prestar atención al desarrollo de esta sucursal era que nombró a un ejecutivo senior para administrarla aquí. En la reunión, esa persona hizo su primera aparición. Me quedé mirando boquiabierta mientras Harper se acercó con elegancia hacia mí, alzó las cejas y dijo sonriendo: «Hace mucho tiempo, Miss Cynthia». Volví a Pekín 7 años después. Vine de viaje de negocios con Harper, junto con mi hija de 3 años, Baby. Cuando él estaba ocupado con el trabajo, me llevaba a Baby a pasear. Antes de darme cuenta, me había perdido cerca del lugar donde Brandon y yo solíamos vivir. En el momento en que vi a la persona de frente, mis pasos que iban a alejarme se congelaron. 7 años habían pasado, pero Brandon no parecía haber cambiado en absoluto. Era como si el paso del tiempo no le hubiera tocado en absoluto. Todavía llevaba una camisa blanca, con los puños enrollados hasta los antebrazos y una mano en los pantalones del traje. Su mirada primero cayó en mí y finalmente se fijó en Baby. Volví en mis sentidos, tomé la pequeña mano de mi hija y dije: «Di hola al tío». La hija fue muy obediente y dijo a Brandon con una voz infantil: «Hola, tío». Brandon obviamente se agachó un poco perplejo, forzó una sonrisa y dijo: «Hola». Había inocencia y confusión en el tono de la niña. «Tío, vas a llorar. Tus ojos están rojos». Así es como se ve Baby cuando llora. Lo vi temblar ligeramente y alzar la parte de atrás de la mano para tocar suavemente la cara de Baby. Su voz era ronca. «El tío no está llorando. El tío está muy contento de ver a Baby». En este momento, el teléfono sonó. Debe ser Harper llamando después de terminar el trabajo. Después de una breve conversación y colgar, Brandon preguntó. Sonreí suavemente y dije:
mi marido vendrá a recogerme pronto. Sus ojos eran como un mar silencioso, hundiendo todas sus emociones al fondo del mar mientras la superficie permanecía tranquila. En este momento, una figura aparentemente familiar se acercó detrás de Brandon. Volví la cabeza para echar un vistazo. Roland se acercó con elegancia con pantuflas, arrastrando la voz y diciendo, Brandon, ¿por qué tardas tanto en comprar algo? Ni siquiera contestaste mi llamada telefónica. Su voz se fue bajando cuando me vio, y sus ojos se volvieron claros. Cuñada, ¿has vuelto? Estaba a punto de corregir su forma de dirigirse a mí cuando él se acercó y dio una palmada en el hombro de Brandon. Brandon. Realmente has esperado. Han pasado 7 años. Finalmente, tus tiempos difíciles han terminado. Brandon esquivó su mano y rápidamente me miró. Cuñada, no sabes. Brandon ha estado solo durante 7 años esperándote. Roland. Brandon lo interrumpió en voz alta. Roland se quedó helado por un momento antes de ver a Baby a mi lado. Después de una pausa, preguntó, Cuñada, ¿quién es esta? Sonreí y asentí hacia él. Llámame por mi nombre. Esta es mi hija. El rostro de Roland cambió, y se quedó sin habla. Brandon bajó los ojos para ocultar sus emociones. Tu marido estará aquí pronto. Nos vamos primero. Tan pronto como terminó de hablar, él empujó al atónito Roland y estaba a punto de marcharse. Adiós, tío. Baby sonrió a Brandon, mostrando sus dientes de leche y agitó su pequeña mano. Brandon se agachó de nuevo y abrazó a Baby, haciéndose imposible ver su expresión. Pero escuché sus sollozos roncos. Adiós, Baby. Roland siguió a Brandon y se marchó en silencio sin decir otra palabra. Miré la espalda de Brandon y no pude evitar suspirar cuando pensé en las palabras de Roland hace un momento. Durante 7 años, había estado solo. Baby tiró de mi mano. Mam. Volví en mis sentidos. ¿Qué pasa, Baby? Ella señaló la figura de Brandon alejándose. Ese tío lloró mientras me abrazaba. Apreté fuertemente su pequeña mano y caminé en dirección opuesta. Papá estará aquí pronto. Debemos ir a buscarlo. Era Navidad de nuevo. Harper tomó permiso y me llevó a Boston. La nieve caía por todas partes. Me rodeó con sus brazos desde atrás. Luego, levantó la mano y señaló el árbol de Navidad en el centro de la plaza y dijo en voz baja, «Te lo compré». ¿Te gusta? Miré el árbol de Navidad que era solo mío y, después de un rato, me di la vuelta y lo abracé. Sí. Solía tener una sombra indeleble sobre la Navidad. Gracias por sacarme de nuevo a la cálida luz del sol. Fin del texto principal. Historia extra. Un Brandon arrastró su cuerpo enfermo y volvió a correr abajo de la nueva empresa de Cynthia, ignorando la disuasión del médico. Desde el mediodía hasta que el sol se puso en el oeste, la luz en la última oficina del edificio se apagó. Brandon apretó nerviosamente los labios y miró la entrada, pero la persona que salió no era Cynthia. Hola. ¿Podría preguntar si Cynthia está de permiso hoy? No creo que haya venido. Esa persona lo miró con recelo. ¿Quién eres? Brandon abrió la boca y, finalmente, forzó una sonrisa bastante amarga. Amigo. Soy su amigo. Ahora solo se atrevía a llamarse por este término general. ¿No te dijo? Ha sido transferida a la sucursal de Yunnan. Brandon se quedó helado. Para el momento en que volvió en sus sentidos, no sabía cuándo esa persona se había ido. El viento seco y frío penetró por su piel, chocando con la temperatura ardiente de su cuerpo. Sentía que su cabeza estaba mareada como si fuera ayer. Ayer, cuando su amigo le pidió que llamara a Cynthia y jugara la carta de la simpatía,
No se atrevió a marcar el número, pero ahora ya no le importaba. Pero ella dijo que no quería verlo más. Brandon miró alrededor con desesperación el entorno oscuro, con solo las solitarias farolas. Se quedó allí sosteniendo el teléfono, completamente perdido. Cynthia, te amo. Recordaba que cada vez que decía esta frase antes, ella se ponía colorada y se acostaba en sus brazos, blanda como un pastel de conejo. Así que siguió repitiendo estas 3 palabras al frío teléfono, suplicándole que cambiara de idea. Se agachó y todavía persistía en sostener el teléfono a su oído, pareciendo bastante dócil en silencio. Después de un rato, susurró, «Cariño, ¿realmente ya no me quieres?». No recibió ninguna respuesta hasta que perdió el conocimiento. Roland apretó los dientes y dijo, «¿La fiebre de 40 grados no te quemó el cerebro?». La luz del sol fuera de la ventana se brilló en el rostro pálido de Brandon, haciéndolo parecer aún más débil. Su garganta estaba tan ronca por la alta fiebre que no podía emitir sonido y solo podía mover los labios en silencio. «Lo siento». Roland suspiró. «¿Por qué no hiciste nada antes?». «Ya es inútil lamentarlo ahora. Ella se ha ido al otro extremo de China para evitarte». Brandon miró en silencio la aguja insertada en la parte de atrás de su mano. Ese día, Cynthia dijo que le había sido infiel cuando respondió a ese mensaje de Siena. No había forma de discutirlo. Él pensó que quizás ese mensaje de texto había dado confianza a Siena para que actuara con frecuencia de forma activa más tarde. Pero fue realmente un accidente. Ni siquiera recordaba cuándo lo envió. Se emborrachó y se desmayó. Cuando se despertó al día siguiente, vio que Siena le había enviado un mensaje y, de alguna manera, le respondió. La primera vez que Cynthia vio a Siena en una cena en la que él asistía, rara vez la criticó con sarcasmo. Durante ese periodo, estaban en una guerra fría. O mejor dicho, era solo su incomodidad unilateral. El proyecto asignado por los superiores especificaba que él y Siena debían trabajar en él juntos. Él había rechazado, pero su jefe dijo que era una solicitud de Siena y que ella tenía a alguien que la respaldaba. Cynthia no le gustaba que tuviera contacto con Siena, pero no podía evitarlo. No había enfrentado un problema así antes, de modo que, subconscientemente, decidió permanecer en silencio. Brandon había alcanzado su posición actual en solo 4 años. Además de su capacidad sobresaliente, lo más importante era que no había cometido ningún error fatal que le diera pie a que los demás lo criticaran. Inesperadamente, a la edad de 27 años, hizo una elección que lamentaría el resto de su vida. Siena retrasó deliberadamente el progreso, así que él trabajó horas extras para compensarlo. Cada día, ver a Siena acercarse a él con el pretexto del proyecto lo enfurecía aún más. Cuando supo que ella regresaría a la sede central después de que el proyecto estuviera completado, incluso usó sus noches para ponerse al día con el progreso por su cuenta. Para evitar molestar el descanso de Cynthia, se ofreció voluntariamente a dormir en la habitación de huéspedes. La motivación que lo mantuvo despierto y trabajando hasta las 2 o 3 de la mañana cada noche era Cynthia. Brandon pensó de forma sencilla que si podía liberar todo su tiempo para enviar a Siena lejos lo antes posible, no habría más malentendidos entre él y Cynthia. Un día, sin darse cuenta, se quedó despierto hasta el amanecer. Mientras descansaba en la silla, se sentía extremadamente cansado. Su energía no parecía tan buena como era hace 2 años. Miró lentamente el amanecer mientras se mecía en la silla. De repente, pensó que era tiempo de casarse. Luego, fantaseó con la escena de proponerle matrimonio a Cynthia y, sin darse cuenta, sonrió. Cuando llegó la hora de ir al trabajo, todavía estaba un poco aturdido por haber estado despierto toda la noche. Por lo tanto, no notó la taza de gachas que Cynthia había preparado como una forma suave de reconciliarse. Tal vez desde ese momento, estaban destinados a no tener resultados.
Sienna le dijo a Brandon que ya no quería hacer este proyecto y que un colega estaba dispuesto a tomarlo. Así fue como se originó esa cena. Después de esperar media hora y el colega todavía no había llegado, más o menos sintió que algo no estaba bien. Estaba cansado de fingir delante de Sienna y estaba a punto de levantarse y marcharse cuando ella de repente se inclinó. Después de eso, durante mucho tiempo, incluso cuando veía escenas de besos en la televisión, se sentía muy incómodo. Todos los que lo rodeaban pensaban que estaba jugando a los dos lados y todavía tenía sentimientos por Sienna. Tampoco le explicó nada a nadie. No había nada de lo que sentir agravio. Al pensar bien, todo era su culpa. Lo único que no podía dejar atrás era el arrepentimiento duradero. En el tercer año después de que Cynthia se fue, algunos colegas no pudieron soportar verlo siempre solo y ofrecieron presentarle a alguien. Después de escuchar eso, solo sonrió y se negó. Dijo que tenía a alguien que le gustaba y quería intentar esperarla. Los colegas no esperaban que el Brandon usualmente frío y taciturno tuviera tal lado, así que dejaron de persuadirlo y se marcharon decepcionados. Ni siquiera estaba seguro de si estaba esperándola deliberadamente. Sin darse cuenta, 7 años habían pasado. Cuando se volvieron a encontrar, ella ya tenía su propia hija. Lo miró de lejos mientras ese hombre bajaba, sosteniendo a su hija con un brazo y tomando su mano con la otra. El ambiente acogedor y cálido era algo que nadie podía interrumpir. Estaba contento de que ella estuviera feliz. Pero por alguna razón, mientras sonreía, sus ojos de repente se volvieron rojos. Esa noche, soñó con escenas con Cynthia, y sonrió suavemente en el sueño. Más tarde, alguien le preguntó, ¿has esperado tantos años? ¿Esperabas por ella? Brandon miró el árbol de Navidad fuera de la ventana y forzó con dificultad una sonrisa. En el futuro, ya no podré esperarla más. Fin del libro.